Descubierto, 4 escalofriantes relatos reales que exponen lo siniestro y oculto del miedo EP. 179 Claudia jamás imaginó que aquella noche, después de un largo día de trabajo, recibiría un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Mientras su corazón seguía latiendo a 1000 por hora, su mirada se detuvo en la pantalla del celular. Era un mensaje de un número desconocido. Las palabras la hicieron sentir como si el aire se le escapara. Sé lo que haces, Claudia. Sé que tu hijo pequeño se llama Emiliano. La sangre le heló las venas. Empezó a temblar, y la sensación de una presencia oscura la envolvió. No era una broma, era una advertencia. Pensó en sus hijos, que dormían plácidamente en la habitación de al lado. No puedo asustarlos. No debo, se dijo mientras trataba de ignorar el escalofrío que la recorría. Pero a medida que pasaban los días, el ambiente en el barrio se tornaba cada vez más extraño. Los vecinos, que solían sonreírle, ahora le lanzaban miradas penetrantes y llenas de malicia. Después de su turno nocturno, el camino a casa se sentía como un laberinto de sombras y ecos distorsionados, donde cada esquina parecía esconder secretos oscuros. Una noche, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. La presión del miedo se asentaba en su pecho como un ladrón que acechaba. Y entonces, lo vio. Un extraño, de mirada intensa, que la observaba desde la penumbra. En un impulso, Claudia aceleró el paso, sintiendo su corazón martillar con fuerza. Su instinto de madre la empujó a proteger a sus hijos a toda costa. Se dio cuenta de que la tranquilidad que había conocido era un espejismo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras en su vecindario parecían moverse con vida propia, y los susurros comenzaron a seguirla, como si la estuvieran llamando. Miedo y paranoia la consumían cuando descubrió que varias mujeres habían desaparecido sin dejar rastro. Un frío sudor corría por su frente al darse cuenta de que la policía ignoraba sus inquietudes, restando importancia a su angustia. Se sintió sola en un mundo donde la oscuridad se cernía sobre ella. Esa tarde, decidió llevar a Emiliano y a su hija al parque, buscando un pequeño escape. Sin embargo, el peligro la acechaba. Tras una mirada furtiva, recordó las historias de su abuela sobre mujeres que desaparecían, atrapadas por el horror en un lugar que parecía cotidiano. Esa sensación de ser observada se intensificó como si alguien estuviera esperando su momento. Al caminar hacia casa, un escalofrío recorrió su espalda. En el aire, el eco de su nombre resonó con un tono ominoso, y en ese instante, comprendió que la lucha no era solo por su vida, sino por la de sus hijos. Lo que antes pensaba que era un hogar, ahora era un campo de batalla. Las preguntas la atormentaban: ¿quiénes eran realmente sus vecinos? ¿Qué secretos ocultaban? Claudia sabía que no podía esperar más. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Las noches se volvían más largas y oscuras. Claudia intentaba mantener la calma por el bienestar de Emiliano y su hija, Valeria, pero el miedo se estaba convirtiendo en su sombra. La atmósfera del hogar había cambiado, lo que antes era un refugio ahora le parecía una trampa. Al caer la tarde, los ruidos del exterior eran como ecos de un presagio maligno. Las risas de los niños en la calle se mezclaban con el murmullo de voces que apenas podía comprender, pero que llenaban el aire con un aire de inquietud. Un día, al volver del trabajo, Claudia notó algo en la entrada de su casa. Una pequeña figura dibujada con tiza blanca en el suelo, un símbolo que no había visto antes. Un pentáculo. Se sintió mareada al reconocerlo. En su infancia, había oído a su abuela hablar de cosas similares, de rituales que invocaban a fuerzas que no debían ser tocadas.
El miedo se materializó en su boca como un sabor metálico. Al entrar, se encontró con Emiliano y Valeria jugando en el comedor, ajenos a la oscuridad que comenzaba a envolver su hogar. Se reprimió el impulso de advertirles, de sacarles de ese juego inocente, atormentada por la idea de que alguien estaba observando. Se acercó a la ventana, y allí lo vio de nuevo, el extraño de la mirada penetrante. Estaba en la esquina de la calle, inmóvil, como un espía de las sombras que la seguía a cada paso. Su corazón latía con fuerza, y pudo sentir el frío de las miradas ajenas en su propia piel. Sintiéndose atrapada, cerró las cortinas de golpe, como si eso pudiera borrar al extraño de su vida. Esa noche, mientras los niños dormían, decidió investigar. Por dentro, una sensación de urgencia la impulsaba. Clavó la mirada en su teléfono y revisó las redes sociales en busca de pistas. Descubrió una serie de publicaciones sobre las desapariciones recientes. Cada nombre pertenecía a una mujer que había vivido en el barrio. Tan pronto como escuchó las campanadas de la medianoche, sintió que una mano helada le acariciaba la nuca, pero al girarse, no había nadie. Se decía a sí misma que su mente le estaba jugando una mala pasada, que no podía dejarse llevar por el pánico. Una imagen la hizo detenerse por completo, una foto de una mujer, con el mismo símbolo que había visto en su entrada, como parte de un ritual. Claudia sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué conexión había entre ellas? ¿Era posible que ella fuera la siguiente? El pensamiento se retorcía en su mente, devorando cualquier atisbo de esperanza, y entonces, a las 3 de la mañana, un grito rompió el silencio de la casa. Valeria estaba en la sala, gritando mientras sostenía algo entre sus manos. Con pasos titubeantes, Claudia se acercó, el terror la consumía. Valeria apuntaba al suelo, su voz era un susurro escalofriante: «Mamá, mira, está aquí». Al agacharse, Claudia vio el símbolo nuevamente, esta vez dibujado con algo que parecía sangre. Sus manos temblaron mientras una niebla oscura comenzó a llenar la habitación, arrastrando consigo todas las esperanzas que le quedaban. Claudia miró a su hija, los ojos de Valeria reflejaban un miedo que la atravesó como un puñal. Rodeándola con sus brazos temblorosos, supo que el tiempo se estaba acabando. La lucha les exigía más que solo fuerza, necesitaba respuestas. Era momento de confrontar lo desconocido. Pero mientras sus pensamientos se precipitaban, escuchó el eco de un susurro bajo en la oscuridad: «No te atrevas a buscarme». Una sombra serpenteante se deslizó por la esquina de la sala. Claudia sintió que el aire se volvía pesado. En ese instante, comprendió que lo que había estado esperando había llegado. Y en su pecho, el miedo y la determinación se fundieron en un solo grito: ¿qué sería lo siguiente que perdería? Las campanas de la medianoche resonaron como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Claudia apretó a Valeria contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. La niebla oscura comenzó a arremolinarse en la sala, como un vórtice de malas intenciones. Sin saber por qué, recordó las leyendas de su abuela, historias de invocaciones y seres que se alimentaban del miedo. ¿Era posible que todo fuera cierto? La oscuridad parecía estar viva, dispuesta a devorar lo que quedaba de su cordura. «Mamá, tengo miedo», susurró Valeria, con los ojos muy abiertos, reflejando un terror infantil que traspasaba el umbral de lo sobrenatural. La habitación se llenó de ecos ajenos, risas burlonas que retumbaban en su mente, arrastrándola hacia la locura. Claudia retrocedió, intentando alejarse del símbolo sangriento. «Cálmate, hija, todo estará bien», alcanzó a decir, pero su voz sonó densa, casi como si la niebla la estuviera oprimiendo. Intentó recordar las palabras de su abuela, un conjuro, algo que pudiera protegerlas. Sabía que el miedo era potente, que se manifestaba de maneras que no podía comprender. Con un movimiento rápido, encendió la lámpara de la sala. La luz tambaleante iluminó las paredes, pero la sombra no retrocedió. En cambio, avanzó, expandiéndose y desbordándose como un mar oscuro que amenazaba con ahogarlas. Claudia sintió que el aire se tornaba cada vez más frío, el sudor corriendo por su frente. Valeria se aferra a su madre, su pelo vuelta a un nido enredado entre sus dedos. De pronto, un golpe sordo retumbó en la puerta principal, sacudiendo toda la casa.
Con un suspiro entrecortado, Claudia caminó hacia la puerta, cada paso era un ejercicio de voluntad. Quienquiera que sea, quítate, farfulló para sí misma. Aferrándose a su instinto, abrió la puerta con un tirón brusco, la visión que tuvo en el umbral la dejó paralizada. Allí estaba el extraño, su figura cubierta por la penumbra, los ojos brillando con un resplandor casi sobrenatural. Vine a buscarte, dijo con una voz que sonaba como una mezcla de múltiples tonos, cada uno más amenazador que el anterior. Hoy es el día, Claudia se sintió hundirse en un océano de terror. No sabía qué esperaba, pero su corazón se disparó al escuchar sus palabras. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz temblando pero desafiante. Sin embargo, la pregunta quedó atrapada en la garganta. Valeria, detrás de ella, había quietado su ruido. Se acercó lentamente, apuntando a una sombra detrás del extraño. Mamá, hay más, dijo, y sus ojos se agrandaron aún más. Claudia sintió que debía actuar, que la protección de su hija era lo primero. Márchate, gritó, mientras un sentimiento de protección nacía en su interior. El extraño sonrió, pero su sonrisa era fría, carente de humanidad. No puedes huir, Claudia. Ellos están aquí, dijo, apuntando con un gesto vago al fondo de la calle. Detrás de él, más sombras emergían, formando figuras distorsionadas que danzaban en la oscuridad. Un grito ahogado salió de los labios de Claudia. No. Con un impulso hecho de desesperación, empujó a Valeria hacia atrás, cerrando la puerta de golpe. No pueden entrar. La sala era ahora un campo de batalla entre la luz vacilante y la oscuridad devoradora. Claudia, respirando entrecortadamente, se dio cuenta de que era más que una madre protegiendo a su hija, era una lucha personal contra lo que estaba por venir. Las luces comenzaron a parpadear, y un murmullo se intensificó, las voces se entrelazaron en un coro aterrador. Eres parte de esto, Claudia. Eres la elegida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, un grito en su mente le decía que debía hacerse a la idea de que no había escapatoria. Cuando la puerta revientó, el frío invadió el espacio como un hálito de maldad. Mirando a Valeria, Claudia supo que todo lo que amaba estaba en peligro, y en un instante de desesperación, decidió confrontar lo desconocido. Valeria, agáchate. Y mientras las sombras se lanzaban hacia ellas, con las manos temblorosas, Claudia pronunció palabras que nunca antes había recordado, pero, ¿serían suficientes para enfrentar lo que estaba a punto de descender sobre ellas? La oscuridad se abalanzó sobre Claudia y Valeria como una ola opresora. La lámpara titiló, proyectando sombras inquietantes que parecieron cobrar vida, bailando con un ritmo macabro. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y los ecos del murmullo, palabras ininteligibles, se convertían en gritos que retumbaban en la mente de Claudia, llenándola de pánico. Al cerrar los ojos, tratando de concentrarse, recordó las palabras que había escuchado de su abuela. Era un mantra, un intento de alejar la oscuridad. La luz es la verdad es la fuerza. Con un esfuerzo, comenzó a repetirlo en silencio, esperando que esas vocales pudieran crear una barrera contra el terror que se cernía sobre ellas. Valeria apretó su mano con fuerza, su pequeño cuerpo temblaba, y Claudia sabía que no podía permitir que el miedo se apoderara de ellas. Todo estará bien, hija, intentó decir con voz firme, aunque en su interior la desesperación crecía. Un grito desgarrador surgió de afuera, un sonido que parecía humano pero que llevaba el peso de siglos de sufrimiento. Los ojos del extraño se intensificaron, el brillo en su mirada prometía calamidades. Eres una de ellos, Claudia. Naciste para esto, dijo, su voz ahora resonando como un eco en el vacío de la sala. No soy parte de nada, replicó, rompiendo su mantra, el ímpetu del miedo empujándola hacia el borde de la locura. Pero lo que no sabía Claudia era que su grito había convocado más sombras. Desde la penumbra, figuras difusas comenzaron a materializarse, emergiendo de la oscuridad con gestos de una coreografía macabra. No puedes huir de tu destino, continuó el extraño, estirando los brazos hacia el interior de la sala, como si quisiera absorberlas en su oscuridad. Todas las luces de la habitación parpadearon con violencia, y en cada destello, un nuevo rostro se asomaba, rostros deformes que parecían haber vivido 1000 vidas de sufrimiento y abandono.
Valeria, ven aquí. Gritó Claudia, sintiendo la urgencia de proteger a su hija de aquellas visiones horribles. Con cada palabra que decía, las sombras parecían encogerse y luego volver a expandirse, como si jugaban con su resistencia. A medida que el frío la envolvía, la desesperación creció. Claudia, con las manos temblorosas, recordó el frasco que había guardado de su abuela, un talismán que prometía protección. ¿Dónde está?, pensó mientras buscaba en la mesa de la sala. Claudia, dijo Valeria con un hilo de voz, apuntando hacia el extraño. La oscuridad tras él se agitó, comenzando a formar una especie de figura. En el instante siguiente, un rostro conocido iluminado por la luz temblorosa apareció entre las sombras, y el corazón de Claudia se detuvo. Era su madre, pero su rostro se había transformado en un espejo de dolor y angustia. «Ayúdame», susurró la figura, aunque la voz sonaba como un eco distorsionado, como si viniera de un lugar mucho más allá de la vida. «No». Claudia gritó, sintiéndose desgarrada entre el miedo y el deseo de ayudar. «No eres ella». El extraño sonrió, completamente empoderado. «Solo tienes que aceptar la verdad, Claudia. Esta realidad es un ciclo, y tú eres el nexo. Otros ya han caído. ¿Querrás también caer, o serás la luz en esta oscuridad?». Las sombras a su alrededor se movían, acercándose cada vez más, y la figura de su madre parecía extendiendo una mano hacia ella, atrayéndola a la corrupción de su ser. Claudia sabía que el momento de la decisión había llegado, un dilema entre el sufrimiento de lo conocido y el abrazo de lo desconocido. No había tiempo para titubear. Con el talismán aferrado entre sus dedos, Claudia sintió una chispa de determinación. Abriendo los ojos y mirando a su madre, ahora distorsionada por el terror, pronunció las palabras de protección con fuerza. Los ecos a su alrededor aumentaron, como si la sala se desgarrara por dentro. La luz de la lámpara se intensificó, y un rayo de esperanza luchaba por prevalecer en la vorágine de sombras, pero, en el fondo, Claudia sabía que aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Sería suficiente su voluntad para cambiar el destino que se acercaba, o el ciclo de sufrimiento continuaría? Las sombras seguían danzando, y el aire se tornaba más pesado. Un nuevo grito desgarrador resonó en la oscuridad. Clara ahora formaba parte de un juego mucho más grande, y decidir cuál sería su rol era cuestión de vida o muerte. ¿Lograría Claudia escapar del destino que la esperaban, o se convertiría en otra figura más en aquella noche de horror? La luz de la lámpara resplandecía más ahora, proyectando figuras fantasmales en las paredes, atrapando a Claudia en un juego de luces y sombras. Los ecos del susurro de su madre se convirtieron en un susurro insistente, mientras las sombras se expandían y enredaban a su alrededor. Las manos de Valeria aún aferraban la de su madre, su pequeño cuerpo temblando con un miedo palpable. «Claudia, ven», pronunciaba la figura distorsionada, su rostro cambiando con cada parpadeo. Aquel llamado encendía algo dentro de ella, un deseo de acudir al rescate, pero en su pecho pesaba la realidad del horror que rodeaba a la figura. «No, Valeria», gritó Claudia, recordando la advertencia en los ojos del extraño. Lo que su madre era ahora no era más que una trampa sutil. Con su mano libre, Claudia tocó el talismán, sintiendo su calor en medio del frío abrumador que las rodeaba. A través de la oscuridad densa, Claudia empezó a articular su mantra nuevamente, pero esta vez con más fuerza, dejando que cada palabra resonara como un tambor de guerra en sus oídos. «La luz es la verdad». Cada repetición exorcizaba un poco del miedo que se acomodaba en su corazón. El extraño entrecerró los ojos, su expresión era una mezcla de furia y asombro. «Eres obstinada, pero eso solo te llevará a un final más doloroso», espetó, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más frenéticamente. Eran como tentáculos, intentando atrapar a Claudia y Valeria, buscando su piel, su esencia. «Confía en mí, Valeria, no dejes que nada te atrape», dijo Claudia, intentando mantener la voz firme a pesar del terror que la invadía. Trató de despegarse de la figura de su madre, de ignorar la manera en que su corazón parecía desgarrarse por dentro. Esa ilusión era un veneno, y lo sabía. A medida que recitaba el mantra, una luz dorada comenzó a brillar alrededor de ellas, formando un escudo tenue que empujaba algunas sombras hacia atrás. Sin embargo, el poder del extraño no se veía debilitado.
Protegerlas es merecer el sufrimiento, advirtió, con una sonrisa cruel que prometía desdicha. El aire empezó a vibrar, haciendo que las paredes chisporrotearan y temblaran, como si la casa misma estuviera viva. Las sombras se retorcían, batallando contra la luz, buscando la forma de atravesar esa protección. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por ella?, preguntó el extraño, su voz un susurro cargado de promesas oscuras. El miedo es un símbolo de poder, y ese poder puede ser tuyo. Claudia se sintió atrapar en un torbellino de pensamientos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hija? ¿Era verdaderamente capaz de enfrentarse a esa amenaza o sucumbiría como otros antes que ella? De pronto, la figura de su madre se desvaneció en el aire, llevándose consigo las cadenas que mantenían atrapada a Claudia en un rincón de su dolor. «Eres fuerte, mija, no te dejes llevar», resonó la voz, pero esta vez desde una distancia inalcanzable. Las sombras parecieron confundir la luz, lanzándose sobre Claudia y Valeria, desenfrenadas. «No puedes vencerme», rugió el extraño, pero Claudia, empoderada por el talismán y por el amor que sentía por su hija, alzó la voz. «La luz es la verdad y estaré a tu lado, Valeria», proclamó, creando una corriente de energía que irrumpía en el caos. Fue en ese instante cuando Claudia vislumbró algo más, una figura oscura en la penumbra, esperándolas. No era solo el extraño, había algo más, algo que emanaba una fría amenaza que hacía temblar su voluntad. ¿Quién era esa nueva presencia? Valeria pasó un escalofrío, sus ojos grandes reflejaban un horror indescriptible. Justo cuando la luz parecía alcanzar su punto máximo, una risa profunda retumbó en la habitación, colisionando con el silencio, haciendo que el aire se cortara en 1000 pedazos. La última chispa de luz se extinguió súbitamente, y Claudia se encontró en la más profunda oscuridad, aferrándose a Valeria como si su vida dependiera de ello. La lucha no había terminado y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. «¿Seréis luz o sombra?», se escuchó murmurar, y el eco resonaba con un propósito que hacía temblar cada rincón de la casa. Las sombras se abalanzaron de nuevo, convirtiendo cada segundo en un aterrador vacío. La noche aún guardaba sus secretos, y Claudia apenas estaba comenzando a entender la dimensión del horror en el que estaban atrapadas. Pero una cosa era segura, el destino de ambas no estaba escrito y su lucha por la supervivencia había despertado algo que jamás pensó que existía. ¿Qué era esa nueva sombra? ¿Era el siguiente paso hacia su liberación o la condena definitiva? Claudia cerró los ojos, un terror primitivo se apoderó de ella. La oscuridad era más que un simple vacío, parecía tener forma, una textura que la rodeaba como un manto gelatinoso. Aferrada a Valeria, su corazón latía desbocado. «No puedo dejar que nos atrapen», murmuró, aunque no estaba segura de nada. Las sombras, alimentándose de su miedo, parecían susurrar recuerdos lejanos, evocando rostros de su infancia y promesas olvidadas. «¿Mamá? ¿Por qué no podemos ver?», Valeria preguntó, su voz temblorosa llevada por el viento frío. Claudia apretó la mano de su hija, un gesto que pretendía ser un refugio. «Porque lo que hay aquí no se ve, solo se siente», respondió con esfuerzo. «Recuerda, la luz es la verdad». Al mencionar esas palabras, un fuerte viento sopló, como si la casa misma respirara, dejándole saber que la lucha apenas comenzaba. Las sombras comenzaron a manifestarse, formando siluetas grotescas, cada una más deformada que la anterior. Las risas se transformaron en llantos, en voces conocidas que llamaban su nombre. «Claudia, ven», resonó la voz de su madre, pero no era la única. Otras voces la envolvieron, susurros de amigos y familiares perdidos, intentando arrastrarla hacia el abismo. «No, no, no», reaccionó con desesperación, incapaz de comprender cómo podían alcanzar su mente incluso en ese lugar. Se obligó a recordar el mantra, pero parecía desvanecerse en la confusión. En ese idilio de sombras, era fácil perderse, fácil caer en la trampa del deseo. Los ecos de la risa profunda hicieron que su piel se erizara, como si el mismo suelo vibrara con un rítmico tamborileo maligno. La figura oscura que había percibido antes se acercaba, emergiendo con un movimiento serpentino. A medida que se aproximaba, la oscuridad se tornó aún más palpable y pesada, haciendo que Claudia sintiera que podía suministrar cada aliento. «No temas. Estoy aquí para ofrecerte un trato, Claudia»,
dijo la sombra con una voz que era tanto seductora como aterradora. Sin embargo, no podía ver el rostro, solo una boca amplia que sonreía de una manera perturbadora. La libertad de tu hija, a cambio de tu luz. Claudia sintió un escalofrío punzante, entrelazándose en su mente. ¿A qué precio? No sabía si las palabras salieron de su boca o si solo eran pensamientos que resonaban profundamente dentro de ella. La sombra pareció reír nuevamente. Ya sabes lo que significa la sombra, querida. Tu esencia, el deseo de protegerla, te hará más fuerte. Pero, ¿es el poder lo que realmente anhelas? ¿O es la luz? Propuso, cada palabra un eco en su conciencia. Lo sabes bien, puedes tener ambas. Solo tienes que dejar ir tus ataduras. El murmullo se enredó en su mente, acechando sus pensamientos. ¿Qué harías si pudieras rescatar a tu madre, volver a verla tal como era, sin sombra ni temor? Valeria, sintiendo la oscuridad que las rodeaba, apretó con más fuerza la mano de su madre. Mamá, no le hagas caso. No es mi abuela. Las declaraciones de la pequeña parecían atraer la atención de la sombra, que se volvió hacia ella. ¡Qué adorable! La inocencia de los niños, un recurso hermoso, susurró, enfocando su atención en la pequeña. Claudia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la tensión era palpable. La decisión recaía sobre ella, pero el dilema era abrumador. Los recuerdos, los anhelos y la posibilidad de una vida juntos aumentaban la angustia. Algo tendrás que ofrecer, advirtió, la voz resonando ahora como un tambor. La oscuridad parecía moverse de una forma diferente, acechante, esperando su respuesta. Claudia respiró hondo, el tiempo se desvanecía y, cada segundo, la posibilidad de perderse a sí misma aumentaba. Tu luz puede ser la clave, pero ¿a qué costo?, resonó el pensamiento mientras sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Si elegía renunciar al poder, ¿qué significaba eso para Valeria? Una intensa oscuridad envolvió a Claudia y Valeria. Mientras las sombras se acercaban y el eco del susurro dejó un eco helado, las preguntas llenaban el aire como humo. ¿Qué harás, Claudia? ¿Y si la solución radica en abrazar a la sombra en lugar de luchar contra ella? Sin respuesta, Claudia se encontraba ante un abismo de decisiones, enfrentando un enigma que podía cambiarlo todo. La luz apenas titilaba, y el caos se cernía sobre ellas. La pregunta flotaba en el aire, como un eco lejano que prometía respuestas en un futuro incierto. ¿Qué harás para salvar a tu hija? Y en ese instante, la habitación se sumergió en un completo silencio, un susurro apagado que congeló sus esperanzas mientras una nueva sombra emergía. ¿Sería esta la salvación o el final de su camino hacia la luz? Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la nueva sombra emergía de la negrura. Era más alta, más extensa, como un monstruo que se alimenta de los temores más profundos. La figura parecía palpitar, su contorno siempre cambiando, como si hubiera atrapado los miedos más oscuros de todos los que habían pisado aquel suelo. Valeria, gritó, su voz resonando en la nada, tratando de anclarse a su pequeña en medio de ese caos. La sombra se acercó, con movimientos fluidos que recordaban a un líquido oscuro. No temas. Soy una solución al dilema de tu madre, susurró, cada palabra como una caricia fría. Claudia podía sentir su corazón acelerándose, maldiciendo su propia curiosidad. ¿Qué quería decir con eso? Deja que el poder entre en ti, Claudia. Abre tu mente y verás lo que realmente importa. La sombra tenía un tono casi maternal, un eco distorsionado de la voz de su propia madre. No. Es una trampa, mamá. No podemos hacer lo que dice. Valeria intervino, su voz resonando con una fuerza inesperada. Las sombras temblaron ante la pureza de su inocencia, como si el temor mismo del niño lo hubiera desestabilizado por un instante. ¿Eres capaz de dejar a tu hija en la oscuridad por miedo a perder esa luz? La sombra sonrió, mostrándose más amenazante con cada palabra. Puedes salvarla, pero debes ser valiente. Claudia respiró rápido, buscando en su mente las palabras que podría decir. ¿Valía la pena arriesgarse a perderlo todo por un engaño? El eco de aquellos a quienes había amado reverberaba en su mente. Al mismo tiempo, la presión de proteger a Valeria se sentía aún mayor. El poder no es todo.
La luz, la verdad, es lo único que realmente importa, vociferó, mientras el viento comenzaba a cobrar fuerza, como si todo el universo estuviera en su contra. Oh, pero qué bonita es la luz. Efímera y frágil, así como los buenos momentos que pasaste junto a ellos, la sombra se burló, burlona. ¿No anhelas abrazarlos de nuevo? Esa opción está a tu alcance, solo cede un poco. Con cada palabra, las sombras se expandían, envolviendo su cuerpo en una fría prisión. El espacio parecía retorcerse a su alrededor, amenazando con devorarla. Claudia sintió el sudor frío deslizarse por su frente y su respiración volverse superficial. Tienes que resistir, mami, decía Valeria, su voz era un faro en esa tormenta de oscuridad. Claudia estaba a punto de romperse, atraída por los recuerdos que danzaban como sombras propias de su vida anterior, recuerdos de risas, abrazos, de amor. Esa imagen de su madre caldeó su corazón, pero también la llenó de dudas. ¿Valía la pena arriesgar todo por un destello de esperanza? ¿Y si no puedes resistir? La sombra se acercó, y en un susurro oscuro dijo, ¿y si perderte a ti, a la luz, es inevitable? Las risas volvieron a resonar en el aire, esa misma tristeza de perderse en la nostalgia. Claudia apretó la mano de Valeria con todas sus fuerzas. No te dejaré, nunca. Pero en el fondo del alma, la duda comenzaba a tomar forma. El tiempo se agudizaba, la melodía incesante de las sombras parecía robarle el juicio. ¿Qué harás, Claudia? La oscuridad nunca se apaga por sí sola, advirtió la sombra, regresando al instante, una advertencia que flotaba en el aire. Las palabras se desvanecieron y un silencio opresivo pesó sobre ellas. Valeria, con los ojos llenos de terror, se aferraba a su madre, quien sostenía la caricia de la sombra en su mente, y justo cuando Claudia decidió alzar la voz, una risa estruendosa retumbó a su alrededor. La sombra se desvaneció momentáneamente y, de repente, una puerta apareció ante ellas, iluminada por una luz brillante que prometía respuestas. Pero de inmediato, un chillido agudo rompió el silencio, y la puerta comenzó a cerrarse. No, Claudia. Es una trampa, gritó Valeria, la desesperación marcando cada palabra. Y mientras la puerta crecía distanciándose, una sombra más oscura surgió, levantando la mirada hacia ellas con un brillo siniestro. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? El tiempo se agota. La elección que Claudia enfrentaba era más que un dilema, era el corazón de la oscuridad que la rodeaba, y cada segundo era un recordatorio de que un paso en falso podría sellar su destino. Las sombras latían, ansiosas, del otro lado de la puerta, y cada momento de indecisión podía significar la pérdida definitiva. ¿Te atreves a cruzar al otro lado? La pregunta resonó en sus oídos mientras la habitación se llenaba de humo denso y las sombras se acercaban con una risa que helaba la sangre. ¿Sería ese el final o el principio de su lucha? La decisión tenía que tomarse, antes de que todo se perdiera de nuevo en la oscuridad. Claudia sintió cómo su mente se paralizaba, atrapada entre la luz prometedora y las sombras que arrastraban consigo sus peores temores. La risa que resonaba en ese espacio oscuro se desvanecía y regresaba como un eco siniestro, burlándose de su confusión. Con cada segundo que pasaba, la puerta brillante se alejaba, y el grito de Valeria llenaba su corazón de desesperación. No puedo dejarte, murmuró Claudia, su voz apenas un susurro, temiendo que cada palabra pronunciada pudiera sellar su destino. Era como si el aire pesara más, una carga que las sombras parecían disfrutar, acechando cada instante con deleite voraz. La risa se intensificó, como si el mismo ambiente se mofara de su lucha interna. Valeria, tengo que tomar una decisión, gritó Claudia, buscando la claridad que parecía desvanecerse. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, intentando seducirla, ofreciéndole el poder que nunca había deseado. Claudia sintió las manos de su hija temblar en las suyas, la conexión entre ambas era un faro en medio de esta tormenta. Mamá, no. No creas en eso. La luz es nuestra salvación. Valeria defendía su esperanza, su pureza brillaba en medio de las sombras, ese era el ancla que Claudia necesitaba, las sombras no se resistieron en silencio. Giraban en torno a ellas, atrapando cada sonido, cada susurro, como si se alimentaran del miedo que emanaba de sus corazones.
Una de las figuras oscuras se abalanzó más cerca, sus ojos destellaban con una malicia sorprendente. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu luz se apague, Claudia? La lucha es interminable, y al final, el poder siempre gusta más. La voz serpenteante parecía erizar la piel de Claudia. Recordó los rostros de aquellos que había amado, las sonrisas, las risas, pero de la misma forma, recordó sus pérdidas, los pactos malditos. Todo tiene un precio, Claudia, dijo, una sombra acercándose con un toque suave pero helado. Tu hija podría perderse entre la oscuridad. Es un juego de decisiones y tú decides si jugarlo. Mamá. Valeria gritó, asustada, agarrando fuertemente la mano de su madre. El tiempo parecía desvanecerse, siempre el mismo dilema, el mismo peso en su pecho. Claudia se dio cuenta de que no solo lidian con la oscuridad afuera, sino también dentro de ella. Era la lucha entre el amor, la protección y la culpa. Tienes que confiar en mí. Valeria dijo con una determinación que era casi palpable. La energía del lugar comenzó a cambiar, las sombras vacilaban, como si el amor inquebrantable de una niña pudiera desestabilizarlas. Claudia sintió que un hilo de esperanza se encendía en su pecho. No puedo, no dejaré que te lleven, decidió levantando su mirada hacia la puerta, aquella luz que parecía regresar a sus corazones, pero antes de que pudiera avanzar, una sombra más poderosa se interpuso entre ellas. No te atrevas a dar un paso más, Claudia, susurró con voz de trueno, el aire se volvió frío y opresivo. Cruzarte al otro lado significa dejar todo atrás, incluyendo tu hija. El aliento de Claudia se volvió goblet y un sudor frío recorrió su frente mientras la sombra se proyectaba más cerca, su presencia aplastante como un gran peso. Tenía que elegir, pero no había un camino claro, no podía perderse en la desesperación, así que se preparó para un grito. Nunca te dejaré ir, se escuchó resonar su voz al mismo tiempo que el eco de la sombra respondía burlonamente, ¿estás dispuesta a perderlo todo, querida Claudia? Las luces comenzaron a bailar en el aire mientras las sombras se acercaban a ellas, un abismo de incertidumbre se abría ante ella. Era un juego mortal, y el tiempo se reducía cada vez más. La decisión se tornaba vital, arriesgada y Claudia sentía como su corazón latía ferozmente. El amor es más fuerte que la oscuridad. Valeria gritó, mientras Claudia respiraba hondo y miraba esa puerta, esa única posibilidad de escapar, y en el instante en que tocó la manija, una risa desconcertante estalló a su espalda. Tú elegiste la luz. Pero la oscuridad tiene sus propias reglas. La puerta se cerró de golpe, atrapándolas en un lugar donde los ecos de la traición y el miedo aún danzaban. Claudia se giró, encontrando el rostro de su hija reflejando una mezcla de terror y valentía, la sombra más oscura se acercó lentamente. Estás atrapada, Claudia. No hay salida, o tal vez sí. Pero antes de que pudiera discernir su destino, las paredes comenzaron a vibrar, una luz surgía del suelo, y de la oscuridad del rincón más remoto, una risa se transformó en un grito. ¿Te atreves a señalar tu destino? A veces, los peligros revelan la verdad. Los corazones se aceleraron, y en ese momento, Claudia sintió que el verdadero horror estaba por desatarse. ¿Estaría lista para enfrentar lo que vendría? La luz y la oscuridad estaban a punto de revelarse en todo su esplendor. Claudia retrocedió un paso, sintiendo que las sombras se arremolinaban a su alrededor, cerrándose como un abrazo gélido. La risa se convirtió en un desagradable canto, resonando en sus oídos, depravando su fortaleza mental. Esto no es un juego, no pueden ser solo sombras, pensó, mirando a Valeria, cuyo rostro aún reflejaba una luz de esperanza que parecía desvanecerse cada segundo. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Claudia, su voz temblorosa, pero llena de desafío. La sombra más oscura se detuvo frente a ellas, sus ojos brillantes como carbones ardientes. Deseo lo que tú misma anhelas, Claudia. La respuesta a tus miedos, el poder que está dentro de ti. Un escalofrío recorrió su espalda. Claudia recordaba las historias que le había contado a Valeria antes de dormir, cuentos de criaturas que ofrecían deseos a cambio de un precio. La sensación de que estaba atrapada en una de ellas creció en su pecho, un verdadero horror que se manifestaba entre las sombras. Eres más fuerte de lo que crees, continuó la sombra, acercándose más.
Tu amor puede ser el arma más poderosa, o tu debilidad. ¿Listas para descubrirlo? Los secretos de tu alma están a punto de ser revelados. Valeria apretó la mano de su madre, como si ella tuviera el poder de anclarla en la realidad. No escuches, mamá. No podemos creerle. La voz de Valeria parecía tener un efecto calmante, como la brisa fresca en una noche calurosa, y Claudia sintió una chispa de valentía renacer. Cállate, gritó Claudia, mientras su corazón latía con fuerza. Se volvió hacia la sombra. No voy a aceptar tus engaños. Más allá de esto, hay luz. Siempre la ha habido. Con cada palabra, el aire parecía vibrar, y las sombras comenzaron a dudar, como si su presencia se debilitara ante la certeza del amor que emanaba de ellas. Sin embargo, la risa burlona se intensificó. ¿Amor? El amor también puede destruir. Puede consumirlo todo. ¿Y tú, Claudia? ¿Cuánto estarías dispuesta a sacrificar por tu hija? El rostro de Claudia se tornó pálido. No había una respuesta clara, porque el precio del sacrificio era lo que más temía, tanto del otro lado de la puerta como de las sombras mismas. No permitiré que me manipules. Estoy dispuesta a pelear, pero no a cualquier costo, dijo, armándose con determinación. La sombra se inclinó hacia ella, y susurros sobre su piel hizo que se erizara. Entonces, prepárate para el juicio, porque tu amor no es suficiente. Cada decisión tiene repercusiones, Claudia. Y hoy elige bien. De repente, una luz roja empezó a parpadear en el fondo del lugar, como un faro en la oscuridad, pintando el ambiente de un color enfermizo. Valeria, asustada, se aferró aún más a su madre. Cada latido del corazón de Claudia resonaba en esa atmósfera sobrecogedora, como una cuenta regresiva que no podrían detener. Las sombras comenzaron a alzarse sobre ellas. Sus formas distorsionadas y alargadas se asemejaban a tentáculos que buscaban atrapar a Mother and Daughter. Mamá, tenemos que irnos, gritó Valeria, tirando de la mano de Claudia. No, le respondió Claudia, tratando de mantenerse firme. No podemos escapar. Debo ver qué hay detrás de esta oscuridad. Pero al tiempo que las sombras se extendían, el eco de la risa se convirtió en murmullos escalofriantes que parecían arrastrar las palabras de Claudia hacia un abismo insondable. Pronto, el ambiente se tornó inestable y oscuro. La luz roja se intensificó, casi como si un volcán de desesperación estuviera a punto de erupcionar a su alrededor. Las verdaderas sombras siempre encuentran la manera de entrar. Se escuchó de nuevo la voz de la sombra, resonando con fuerza en el aire. La claridad comenzó a disiparse, como si fueran envueltas en una tormenta implacable, y Claudia sintió que el control se les escapaba. Valeria, gritó, sintiendo que la pequeña se desvanecía entre las sombras. Mamá. La voz de su hija se desvanecía, llena de angustia, mientras las luces titilaban frenéticas en el horizonte. En un último intento, Claudia extendió su mano hacia la luz roja. Sabía que, si cruzaba aquella frontera, todo cambiaría. Pero, ¿qué verdad se revelaría? Cuando su mano tocó el umbral de la luz, un grito desgarrador atravesó el aire, abriendo un nuevo panorama que se retorcía ante ellas. La risa se transformó en un lamento, y de la oscuridad emergió una figura aún más tenebrosa. Cada elección revela el verdadero terror. ¿Estás lista para descubrir el horror que has despertado? El destino de Claudia y Valeria estaba a punto de cruzar caminos oscuros, desatando lo que habían intentado contener. No había vuelta atrás, y el tiempo se escurría entre sus dedos. La oscuridad había cobrado vida, y el terror llenaba el aire como si de una aura malévola se tratara. Claudia y Valeria, todavía unidas de la mano, se encontraron envueltas en un mar de sombras, cuyas formas se retorcían y cambiaban ante sus ojos. No podemos quedarnos aquí, dijo Claudia, con la voz firme a pesar del pánico que la apretaba. Valeria, con los ojos desmesurados por el miedo, replicó, mamá, el extraño. No podemos dejar que nos atrapen. Claudia tomó un profundo respiro y se dirigió a la niebla que se cernía alrededor. Debemos luchar, Valeria. Tu abuela siempre decía que la luz es más fuerte que la sombra. Recuerda eso. Las sombras parecían reagruparse, como si respondieran a su desafío.
Claudia cerró los ojos y sintió las palabras del mantra de su abuela, resonando dentro de ella. La luz es la verdad. La luz es la verdad, repetía, dejando que cada palabra fluyera con fuerza por sus venas. En ese instante, sintió el calor del talismán en su bolsillo, y esa chispa de esperanza brilló. Sintiendo una nueva oleada de valor, Claudia se giró hacia Valeria. Agáchate, cariño, y no sueltes mi mano. Juntas, improvisaron un abrigo protector formado por su amor y fe. La oscuridad a su alrededor parecía vacilar, como si el eco de sus gritos recorriera cada rincón. Repentinamente, un viento helado azotó la habitación y las sombras se abalanzaron sobre ellas. Claudia, con rapacidad, alzó la mano que sostenía el talismán. El brillo dorado emergió de él, iluminando el espacio y revelando formas espectrales que se contorsionaban en el aire. No nos atreverás a cernirnos. La luz nos protegerá, gritó su madre. Los gritos agudos y burlones de las sombras se desvanecieron. La luz empezaba a repelerlas, como si cada destello arrancara parte de su esencia. Claudia sintió que su determinación crecía con cada avance, como si la conexión con Valeria fortaleciera su resolución. Estaba aquí, en la oscuridad, pero no tenía que sucumbir. ¿Crees que puedes escapar de nosotros, Claudia? Resonó la voz del extraño, burlona y desafiante. Tus lazos de amor son débiles. Eres la elegida, pero en el fondo, siempre serás parte de esto. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No soy parte de nada que me haga daño a mí o a los míos. No más, nunca más, dijo con voz clara, con el poder del mantra burbujeando en su interior. El amor es la verdadera fuerza. Y nadie, ni tú, ni las sombras, podrá deshacerse de eso. Justo entonces, un rugido resonó a su alrededor, y las sombras comenzaron a fusionarse, creando una tormenta oscura en la habitación. Se arremolinaron hacia Claudia y Valeria, como intentando separarlas, pero la luz del talismán brillaba con fuerza, desbordando el espacio. A medida que la tormenta avanzaba, Claudia decidió que no se rendiría. Juntas, Valeria. Vamos. Y, en una explosión de luz, avanzaron hacia el centro de la oscuridad. Un grito desgarrador resonó, pero ellas siguieron. Finalmente, Claudia sintió cómo la luz comenzó a abrazarlas, inundando la habitación, atrapando las sombras y despojándolas de su poder. Una vibrante ola de energía recorrió el espacio, y las risas burlonas se transformaron en un lamento que iba desvaneciéndose. Cuando la luz se disipó, las sombras retrocedieron, liberando a madre e hija de su prisión. El extraño fue consumido por un vórtice luminoso, y con un último grito desgarrador, desapareció en la nada. Claudia abrazó a Valeria, sintiéndose por primera vez aliviada. Lo logramos, dijo, sintiendo que el peso del miedo se desvanecía. Valeria sonrió, y junto a su madre, observaron cómo la luz iluminaba cada rincón de su hogar, disipando la oscuridad que había acechado. Nunca olvidarían lo que había pasado aquella noche, pero también sabían que, juntas, podían enfrentar cualquier sombra que viniera después. La vida volvería a ser normal, pero con un nuevo entendimiento del poder del amor, que siempre sería su mayor defensa y su luz en los momentos más oscuros. Y así, con el sol saliendo por la ventana, Claudia tomó la mano de Valeria al salir a su nuevo amanecer. Nadie podría tocar su luz de nuevo. Y mientras lo hacían, un nuevo capítulo se abría ante ellas. No olvides que algo oscuro siempre acecha a la vuelta de la esquina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido extraordinario. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también deben ver esta conclusión aterradora. Hazlo ya.